atencionada una persona que no tenga conocimiento, ¿no? En este caso es de atención a víctimas en Sonora. Platícanos, por favor. Sí, imagínate, nada más y nada menos que atención a víctimas. Vamos a tener a una persona con perfil completamente empresarial, que no tiene nada que ver con el tema de atención a víctimas. ¿Y es quién? Es la primera vez que vamos a tener a una comisionada producto de un aparente proceso pegado a la ley, pero hubo varias violaciones y omisiones a la ley estatal de víctimas. Y esto pues la lleva al cargo con una ilegitimidad muy grande. No fueron consultadas las víctimas ni las organizaciones especializadas en acompañamiento a víctimas. En fin, se omitieron un montón de pasos que vienen en la ley, y esto pues ya le da a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas pues un carácter nuevamente de imposición, de dedazo, pues tal vez de respuesta a algún favor que esta persona pues está relacionada también con notarías, yo no lo sé. Entonces lo preocupante es las víctimas, ¿no? Que son las que deben estar en el centro, porque no van a tener una Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas a la altura de lo que se merecen, de la dignidad que se nos ha robado por tantas violaciones graves a derechos humanos aquí en Sonora. Pues cuando yo hice ese reportaje la semana pasada e hice un sondeo entre colectivos de víctimas, pues a nadie se le había consultado, salvo a un colectivo de Guaymas que le ofrecieron los currículum de las 3 personas para que pues opinaran de la terna, ¿no? Entonces lo que opinaron fue pues que eran personas muy preparadas. Sin embargo, sí son muy preparadas, pero en sus ámbitos, ¿no? Claro. No en el ámbito de atención a víctimas. Silvia. Entonces, ya están todas estas omisiones y violaciones a la ley. Entonces, repito, pues va a ser una comisionada ilegítima. Nos da mucha preocupación lo que se vaya a hacer con el Fondo Estatal de Víctimas, que nunca se ha tocado, nunca se ha destinado para lo que es. Entonces sí nos da mucho miedo, porque ya hemos visto cuando hay alguna persona a cargo de una comisión o de una instancia que tiene que ver con víctimas, con derechos humanos, al no tener esa sensibilidad y tener una mentalidad más gerencial y empresarial, pues que entonces la sensibilidad se deja a un lado por las cuentas, ¿no? Entonces, y bueno, quién sabe a dónde se destine también el fondo, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante, es muy grave, y sí, la verdad, sí lamentamos que no se vea diferencia con respecto al sexenio anterior, o que también impusieron a una comisionada en forma ilegal. Entonces, para nosotras se omitieron muchos pasos de la ley, por lo tanto le da esto pues un carácter, aparte de ilegal, ilegítimo, ¿no? Porque no va consensada con los colectivos, con las víctimas, con las organizaciones, y es una lástima, no es una oportunidad que se perdió. Y eso pues también es preámbulo para lo que viene también con la comisión de búsqueda. O sea, ya podemos saber que también se va a imponer alguna comisionado o comisionado de búsqueda después de la renuncia del médico, que también resultó ser una persona adecuada para el puesto, ¿no? Entonces, pues es una lástima, la verdad. Silvia, ¿de quién estamos hablando? ¿En quién recayó esta responsabilidad? En la única persona que se presentó casualmente. Las otras 2 personas de la terna. Sí quiero decir entre paréntesis que otra de las omisiones es que no se transparentaron los currículums. Si tú buscas el currículum que presentaron al gobierno, no vas a ver nunca la solicitud, no vas a ver el currículum, no se lo pasaron, el Congreso tampoco lo publicó. Entonces no podíamos saber con exactitud cuáles fueron las motivaciones o cuál fue la oferta que hicieron estas personas para pertenecer a esta terna. Pero casualmente a la hora de la entrevista solo se presenta esta persona, ¿no? Sí. Entonces lo lógico a nosotros nos dice, si queda una sola persona, pues se debe declarar desierto mínimo. Pero en este caso hay más razones. La principal es que no tiene el perfil. Compañeros diputados, para dar inicio a esta sesión de pleno de permítame. Sí. Solicito muy amablemente. Empezó a reproducir otra vez. Sí. Pues no cumple los requisitos, no se presentan estas otras 2 personas. Parecía como que estaban
ya acordado esta ausencia, ¿no? Porque nada más esta persona acudió, estuvo leyendo las respuestas como si ya fuera un cuestionario ya preparado, ¿no? Lo leía, no conoce la ley, la tuvo que leer en lo que estaba respondiendo, y eso es muy preocupante también, porque un comisionado de víctimas debe saberse la ley, no digo de memoria, o sea, debe haberla practicado un montón de tiempo, ¿no? En su trayectoria de acompañamiento a víctimas, pero como no lo hay, entonces ella tiene que estar leyendo, ¿no? Entonces, sí es, pues repito, es una lástima que no se haya hecho la diferencia. La persona es Lisette Salcedo Salinas, ella es promotora o de incubadora, se puede decir impulsora de empresas, es CEO de su propia empresa, que es de Orden. Y bueno, ella es ampliamente conocida también porque es notaria suplente de su esposo, que es notario. Entonces, pues su perfil es más empresarial que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿Recibe salario ella? ¿Recibiría salario? ¿perdón? ¿Recibe salario? ¿Es un cargo honorario? No te entiendo. Que si ella recibirá un salario o si es un cargo honorario el ser comisionado. No, sí va a recibir, por supuesto okay. que va a recibir un salario, claro que sí, y va a tener gente a su cargo, porque ahora sí se va a poder instalar por fin en forma completa, porque ahora se van a poder ejercer recursos de acuerdo ya a un funcionamiento completo, por decirlo de alguna manera bonita, la comisión de víctimas. Es decir, se va a cumplir el requisito de que hay una persona nombrada, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítima. Entonces se va a poder ejercer el fondo que es para las víctimas y ya lo van a poder ejercer también, ¿no? Entonces, ahí es donde pues creo que debemos de estar muy pendientes, porque desde luego que hemos tenido experiencias espantosas en Sonora, sobre todo con el cártel de los notarios y todo eso. Entonces, digo, no acuso de nada, pero sí hay que tener mucho ojo y estar muy pendiente, porque por lo pronto las víctimas quedaron a un lado. Y el modus operandi, Silvia, sigue siendo el regalo, el favor, el no sé qué, con perfiles que nada tienen que ver, y desafortunadamente, pues esto no es de ahora, ha sido de siempre, pero continúa esto. Sí, y no sabemos en respuesta a qué, no sabemos pagando qué favor, o sea, no sabemos pues eso, ¿no? Pero aquí lo grave, repito, pues es que son las víctimas que no van a tener un comisionado o comisionada a la altura de lo que se necesita en Sonora, con tantos asesinatos, con tantos enfrentamientos, con tantos desaparecidos, con tantos cuerpos inhumados ilegalmente que día a día había tal. Entonces, todo eso lo podemos multiplicar por muchas víctimas directas e indirectas, ¿no? Entonces, todas estas personas son las beneficiarias del trabajo de la comisión. Entonces, y creo que los beneficiarios van a ser otros. Fíjate que googleé el nombre yo nunca había escuchado el nombre de Lisette Salcedo Salinas. Ajá. Y lo googleé y me aparece que ella fue de desarrollo económico. Desarrollo económico, estuvo en una administración. En la administración de Alejandro López Caballero. Sí, administración municipal. Sí, es el fuerte de ella, lo económico, ¿no? Entonces, mis respetos para su trayectoria y su carrera en ese tema. Claro, pero no tiene nada que ver acá. Pero creo que se equivocó de convocatoria, a menos que la hayan designado de plano, ¿no? Pero creo que los tres que aspiraron a esta comisión se equivocaron de convocatoria, pues, porque no era para el Instituto Sonorense de Cultura, no era para un puesto en la iglesia, como el señor que es un autor de libro de oración y demás, y es un abogado de seguros y fianzas. José Luis Bojorquez. Y también esta licenciada que quedó, o que la designaron, que también pues su fuerte es lo económico y es lo empresarial. Eso no es compatible con una comisión de víctimas, por lo tanto pues tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo quedan a deber mucho, y sobre todo es una simulación para cumplir uno de los resolutivos de la alerta de violencia de género que está declarada para 6 municipios, en donde habla de fortalecer tanto la comisión de víctimas como la comisión de búsqueda. Entonces ahí
recordaremos que Cintia siempre me está preguntando, ¿y qué ha pasado? ¿Y Sí. qué se está cumpliendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, eso es lo que están haciendo, Cintia. Nada, Entonces, nada. Y seguramente cada ese vez punto- estamos peor, Silvia. Estoy así, mi capacidad de asombro, qué bárbaro, ¿no? Vamos de mal en peor. Sí, porque teníamos una esperanza, ¿no? De algún cambio o algo, pero vemos pues que los métodos no, pues no se olvidan. Entonces, la escuela que se ha tenido siempre, la escuela política que se ha tenido siempre, pues parece ser que ha permeado a todos los niveles y que no se está dispuesto a abandonar, ¿no? Entonces, sí teníamos esperanza de que se hiciera un proceso transparente, en donde toda la ciudadanía nos diéramos cuenta de todo, como sucedió en la federal, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, pero ni teniendo el ejemplo del gobierno federal, del presidente de la República, ni siquiera por esa razón se hizo algo más acorde a la legislación, ¿no? Entonces, sí da pena, volvemos a quedar como un estado, pues en entredicho, ¿no? Con muchas dudas de qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasó para que esto pudiera suceder. Y bueno, pues las personas ahí levantando la mano y agachadas, ¿no? Con la mirada agachada y aceptando todo lo que sea, ¿no? Mis respetos para quienes votaron en contra, para quienes argumentaron, como escuché a la diputada Llanes, Trujillo Llanes, a Rosalena. Rosalena Y- votó en contra, Silvia. Sí, algunos votaron en contra, pero ella fue la que argumentó todo esto que yo estoy diciendo, algo parecido, en el sentido de que No pues, había- ni a ellos les presentaron evidencia de que se hubiera cumplido el procedimiento. Y si me hubiera gustado, dijo ella, que nos hubiera enviado el gobernador evidencia de que consultó a los colectivos, que pensaban, que les hubiera fortalecido un criterio para poder votar, ¿no? Entonces hay muchas irregularidades, hay omisiones, y pues desgraciadamente así es en México, en Sonora, y ahí está la nueva comisionada nombrada nada más. No sé qué vaya a hacer en la comisión, pero sí nos da preocupación. Sí, y parece que el librito ese de hace añales, pues sigue siendo la fórmula para todos los gobiernos que llegan, ¿no? Porque seguramente aquí el favor se le está pagando a Alejandro López Caballero, que pues estuvo muy activo en la campaña a la gubernatura por Alfonso Durazo, y yo creo que ese es uno de los favorcitos, entre otros, que ojalá no nos sigamos sorprendiendo. Lástima que haya sido justamente en un lugar tan importante, tan sensible para la sociedad, porque era tan necesaria una persona que hiciera bien el trabajo a favor de las víctimas, pero bueno, estamos en Sonora y estamos en México. Exacto, qué bárbaro. Silvia, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por hablar las cosas como son. Silvia Núñez Esquer es integrante y representante en Sonora del Observatorio Nacional de Feminicidio. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por tocar los temas, porque dicho sea de paso, hubo un silencio muy notorio en medios. Sí, yo hasta compartí lo que estuviste tú enviando y que hacías la petición de que compartiéramos, Silvia, pero bueno, no nos oyen, Muchas parece. gracias. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Gracias. Hasta luego.